Buenas noches, mi nombre es Giselle Carolina Urrea Bravo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del programa Agronomía. El día de hoy vamos a tratar temas del curso Microbiología de Suelos para la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Explique qué factores influyen en los tipos y la velocidad de las actividades realizadas por los microorganismos. Mencione qué influye en su crecimiento. El tipo de actividades que realizan los microorganismos depende del tipo de especies, la abundancia y el estado fisiológico que presentan los microorganismos dentro de un determinado ecosistema. La velocidad con la que los microorganismos realizan las actividades depende de la disponibilidad de nutrientes, las condiciones de crecimiento existentes en el ecosistema en el cual habitan. Las condiciones y recursos que favorecen el crecimiento microbiano son la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y la disponibilidad del oxígeno. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana consiste en una agrupación de poblaciones de una misma o diferentes especies que viven en asocio dentro de un determinado hábitat. Diferencia entre la riqueza y la abundancia. ¿Cómo funciona la relación entre poblaciones en los hábitats del suelo? La riqueza. La riqueza hace referencia a las diferentes especies de microorganismos que podemos encontrar en una comunidad. La abundancia se refiere a la cantidad o proporción que encontramos de una especie de microorganismos dentro de una comunidad. La relación que existe entre ellas está determinada por los recursos y condiciones existentes en el ecosistema. En el caso de los suelos sin alteraciones y con buen contenido de materia orgánica van a tener una alta riqueza de microorganismos y una abundancia moderada. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. La principal reserva de nutrientes en ecosistemas pobres es la biomasa microbiana del suelo, que es el principal reservorio de nutrientes en ambientes pobres y es el responsable del desarrollo de las plantas y el crecimiento para las plantas que viven dentro de estos ecosistemas. En el caso de los bosques tropicales secos, se basa en la extracción de los nutrientes de las hojas adultas que caen de los árboles y de ahí se sacan los nutrientes, de ahí se extraen los nutrientes y se considera que esta es una de las adaptaciones más importantes para la conservación de nutrientes y el crecimiento de las especies dentro de este tipo de ecosistemas que tienen un poco reservorio de nutrientes. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Marta Lucía Mopán Bedoya. Pertenezco al número 15 de Microbiología del Suelo y el día de hoy vengo a dar respuesta a una serie de preguntas establecidas en la tarea 1. Explorar la diversidad microbiana y su suelo asociado a la agricultura, el cual seleccioné las preguntas 5, 6, 7 y 18. Pregunta número 5. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Tenemos entendido que un microambiente es un espacio limitado, en la cual se puede medir su concentración a través de pequeñas partículas. Aunque algunas partículas no son homogéneas, permitiendo así que contengan muchos microorganismos adyacentes, donde la capa externa de la partícula sería óxica, la cual obtendría cierta cantidad de porcentaje de concentración. En cambio, la del centro sería anóxico, que quiere decir que no obtendría ninguna concentración, lo cual nos permite concluir que en cada zona
se puede considerar un microambiente diferente. Dice, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Se da la competencia porque cada hábitat tiene su reserva adecuada de elementos nutritivos. Por eso, los microorganismos son los componentes más importantes del suelo, ya que contribuyen su parte viva y son los responsables de la dinámica de transformación, la cual permite desarrollo en los cultivos. 7. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Los suelos vegetales tienen 4 componentes, los cuales son materia mineral inorgánica. Normalmente obtiene el 40% de volumen de suelo, lo cual está compuesta por pequeños fragmentos de roca y minerales de varias clases, pero las principales son la grava, la arena, el limo y la arcilla. La materia orgánica obtiene normalmente el 5%, la cual es procedente de los restos y excrementos de los seres vivos. Tercera, aire y agua. Obtiene prácticamente el 50%, los cuales rellenan los huecos que quedan dentro de las partículas minerales inorgánicas y los orgánicos, siendo fundamentales para las plantas y los microorganismos. Cuarto, los microorganismos y los macroorganismos son de gran importancia debido a que ayudan a la transformación ecológica que contribuye hacia la fertilización del suelo, la cual obtiene un 5%. 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque la biomasa microbiana del suelo puede reparar la productividad de cualquier suelo degradado, permitiendo así un equilibrio a la biomasa microbiana, donde los nutrientes indican una buena posición en la recuperación de los suelos degradados. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Martín Tulcano Urresti, soy estudiante del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión daremos respuesta a 4 preguntas de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura del curso de microbiología. La primera pregunta nos dice, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Decimos que la mayor parte de la actividad microbiana en el suelo se produce en las capas superficiales del suelo, que son las más ricas en materia orgánica, sitio que recibe pues la mayor cantidad de alimentos y de nutrientes, y se encuentra al interior y alrededor de la rizósfera. Entonces decimos que la rizósfera es la región del suelo ocupada por las raíces de las plantas. Aquí es donde se desarrolla pues la actividad microbiológica dinámica.
y es donde se encuentra pues, la interacción con propiedades físicas y químicas del suelo. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las costras biológicas del suelo, conocidas como las CBS, son uno de los tantos hábitats microbianas de las tierras, sobre todo áridas, que presentan como función principal la estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos. Las CBS juegan un papel también importante en la disponibilidad y la distribución del agua. La siguiente pregunta nos dice, nombre tres factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. La biomasa microbiana del suelo constituye un componente ecológico clave eh, en la recuperación de las tierras degradadas. Los tres factores claves para controlar las SMB son el macroclima, la topografía y la calidad del suelo. La cuarta pregunta y última nos dice, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? La variabilidad de la biomasa es gobernada por factores como la variabilidad climática, los tipos de uso de la tierra y la composición de la vegetación dominante. Entonces decimos pues que en esta imagen nos muestra muy claro que la biomasa pues la conforman los residuos de vegetación y forestales, los residuos animales, los residuos de industria agrícola y los residuos de zona urbana. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros del curso de Microbiología de Suelos. Soy Raquel Jaramillo, estudiante del CEA Popayán, y a continuación voy a dar respuesta a las preguntas seleccionadas de la actividad número 1. Mediante un mapa de ideas, diga cómo funciona el aporte de energía al ecosistema y por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, básicamente los microorganismos son los encargados de que el suelo tenga buena fertilidad gracias a los procesos de transformación que estos hacen liberando nutrientes a las plantas. Pregunta 8. Defina rizósfera y efecto rizosférico. La rizósfera es la parte del suelo más cercana a las raíces y donde la actividad microbiana y biomasa presentes son más altas. Efecto rizosférico es la favorabilidad que las raíces otorgan a las bacterias creando buenas condiciones edáficas para su alimentación. Pregunta número 13. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, la importancia de los microorganismos está en la fertilidad, desarrollo y conservación que dan al suelo y en la nutrición a las plantas, gracias a las interacciones microbianas en la red alimentaria suelo-planta-animal. Pregunta 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bacterias fijadoras de nitrógeno. Transforman el nitrógeno molecular del aire en sustancias nitrogenadas asimilables por las plantas. Cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Tienen la ventaja de producir enzimas de crecimiento para la planta. Micorriza. Aumentan la capacidad de absorción de la raíz. Bacterias solubilizadoras de fósforo. Solubilizan el fósforo inorgánico a partir de compuestos insolubles.
Bacterias desnitrificantes. Evitan la pérdida de nitrógeno. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Mauricio Donacona, estudiante de tercer trimestre de agronomía. En esta oportunidad voy a dar respuesta a 3 preguntas formuladas en la tarea 2 del curso Microbiología de Suelos. Mi número de grupo es el 15. Saludo cordial a la tutora y a mis compañeros. Bueno, la primera pregunta fue la número 11, que dice qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos. Bueno, es muy evidente que la actividad microbiana en los suelos es de mucha importancia, que es un factor muy esencial, que desarrolla funciones intrínsecas y intrínsecos que prácticamente estos ayudan a verificar la calidad del suelo, como son el pH, la acidez, la temperatura, bueno, entre otros aspectos. Una buena actividad de estos organismos microbianos tiene que ver con conceptos físicos y químicos que se ven reflejados metabólicamente en bacterias, hongos y suelos. Bueno, la segunda pregunta fue la número 12. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, especialmente encontramos microorganismos como los acuíferos, que es muy posible la especiación gracias a una barrera geográfica que están entre estos, como lo podemos ver aquí en esas columnas azules que se van separando, dando origen a otros organismos. Es así como se da la especiación alopátrica. Bueno, la última pregunta fue la número 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Bueno, se considera generalmente que la restauración es una práctica ecológica muy buena que favorece a nuestro entorno natural, reactivando o tratando de reactivar la vida, sembrando diferentes tipos de árboles, guayacán, bueno, entre otros árboles en zonas degradadas que hayan sido afectadas por incendios, talación, bueno, otros puntos. En cuanto a las plantaciones mezcladas, son muy buenas, donde podemos mezclar diferentes cultivos de hortalizas, frutales. Aumentaría los servicios ambientales para la SMB. Bueno, por último, aquí está el pantallazo de Turnitin y las referencias bibliográficas donde tomé las respuestas y las imágenes. Gracias.